Tenemos invitado especial el día de hoy porque estamos hablando de salud mental. Hemos tenido ya varios programas y diferentes especialistas hablándonos de esto porque pues es una realidad que necesitamos mucha ayuda y mucha información en nuestras familias, ¿no? Es muy importante y fíjate que es un tema doloso o sigue siendo todavía hasta tabú en ciertas puntos de nuestra sociedad. Y precisamente ayer que estaba platicando con los migrantes ahí en el campo, pues fíjate que ellos la tienen muy difícil, ahora que me estoy enterando cómo ellos viven, cómo ellos tienen su relación con el trabajo, dicen que han estado siendo suplidos por las máquinas últimamente, que tienen que dejar sus hijos de 5 de la mañana a 5 de la tarde en una guardería. Todas estas cosas que nos atañen y a veces es por desinformación también que no sabemos cómo tratar este tipo de problemas, pero es algo urgente y algo que sí o sí tenemos que hablar. Es verdad, así es de que sí, el día de hoy vamos a platicar, usted ya ha estado escuchando que hemos tenido a Marisela Campa, que es del International Association de Catholic Mental Health Ministries. Bueno, pues el día de hoy tenemos a otro de estos ministros que participan en esta misma asociación y otras, y es Víctor Pereira. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Hola, buenos días desde Nueva York. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Víctor, desde Nueva York, que está atendiéndonos. Él es un practicante también de lo que es la salud mental global, consultante, maestro y psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Así es de que va a ser muy interesante. Y tenemos también con nosotros al padre Memo Hernández. Por fin, padre, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy contento de estar con todos ustedes, los radioescuchas, contigo, Lore, con el doctor Víctor Pereira Sánchez y con el seminarista que está escondido detrás de aquel micrófono. Hola, Aquí me asomo. Y también aquella y Edith que se está asomando ya por la puerta. Nos da mucho gusto tenerlo aquí también, padre Memo. Estamos platicando de salud mental. Es una serie de programas que hemos tenido y pues ahora nos acompaña también Víctor Pereira. Así es de que entre todos vamos a ir platicando de todo esto. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve introducción antes de entrar a todo lo que es el tema. Víctor, si nos pudieras por favor comentar un poquito de lo que es tu experiencia, por qué estás metido en esto, cuándo decidiste estudiar psiquiatría. Cuéntanos un poquito de todo esto. Muchas gracias. Pues yo soy, como yo creo que habrán notado por mi acento, yo soy de España, la madre patria. Me crié en Galicia, que es una región al noroeste de España, en una zona rural muy linda. Yo cuando era pequeño realmente no sabía nada. Siempre quería ser médico, no sé, me gustaba, pues cuando iba al médico, al pediatra, quería ser como ellos, ayudar a los niños, pero no sabía nada de salud mental, no sabía nada de psiquiatría. Y a veces pues veías a personas en el pueblo pues que veías que estaban mal, pues que a lo mejor que hablaban solos, pero los tenían así como escondidos, ¿no? A veces. Y luego, pues, oías de personas que se deprimían, ¿no? Pero pensabas, bueno, a estos que le pasó algo, pues que se murió un familiar, o sea que... Pero cuando empecé a estudiar medicina en la Universidad de Navarra y empecé a escuchar sobre la depresión, incluso medicamentos para la depresión, y dije, wow, esto es nuevo para mí, como puedes tratar la depresión, puedes tratar las cosas psicológicas pues con medicinas. Dije, esto es increíble. Yo pensaba que las cosas psicológicas pues eran cosas psicológicas o espirituales que no tenían nada que ver con la medicina. Entonces fui aprendiendo y a la vez me di cuenta, bueno, pues hay muchas personas que sufren, ¿no? Y también muchos niños sufren de diversas condiciones y trastornos de salud mental y a la vez se sabe muy poquito. Hay poquitas medicinas bueno, que necesitan, no están a veces tan desarrolladas como otras medicinas, y también se sabe muy poquito qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que pasa, cómo los factores sociales, otros factores afectan. Así que dije, bueno, este es mi campo, yo creo que aquí puedo hacer una diferencia, porque también me gusta la investigación, me gusta el cuidado, ¿no? de los pacientes. Entonces me embarqué en la psiquiatría infantil. Y mi primer esfuerzo, ¿no? Mi primera pasión era saber qué pasa en el cerebro, ¿no?
que pasa en el cerebro, pues en concreto los niños con déficit de atención, y ahí pues mientras entrenaba, mientras me entrenaba en psiquiatría clínica, pues también hice una investigación sobre el cerebro, ¿no? Y cómo los medicamentos afectan a los niños con déficit de atención. Fue muy interesante, pero cuando fui a aprender más, me trasladé a Estados Unidos, a Nueva York, y estuve aprendiendo más del tema, pero a la vez me pilló COVID, ¿no? Y una de las cosas que vi, especialmente durante el COVID, pero también en una ciudad tan grande y tan diversa como Nueva York, es la cantidad de disparidades, ¿no?, que hay y cuántas personas, ¿no? Uno se iba a Nueva York, pues a veces uno conoce Nueva York pues de películas y ve las cosas bonitas, ¿no? El Empire State, la Estatua de la Libertad, pero cuando uno está aquí también ve que hay muchas personas que sufren, muchas personas que están tiradas en el piso, que no tienen ni siquiera acceso a cuidados de salud mental. Y dije, bueno, aunque aún falta mucho por conocer del cerebro, de otros factores, y también hay que desarrollar mejores medicaciones, mejores tratamientos, pero el problema más importante es que los pocos tratamientos que hay no llegan, y lo que podemos hacer no llega a muchas personas. Muchas personas aquí y en otros países no tienen ningún acceso. Entonces, después de acabar la tesis doctoral, me reenfoqué un poco bueno, un poco no, totalmente, y ahora mi pasión es ayudar a que la salud mental sea más conocida, ayudar a que las personas puedan tener recursos, puedan tener medios también pues para ayudar a prevenir o por lo menos para dar primeros auxilios psicológicos, ¿no?, a personas que están a su lado y que lo necesitan. Y luego pues también a ayudar a que los tratamientos que tenemos disponibles que lleguen a todo el mundo, sobre todo pues a las personas que no tienen seguro médico. Muy interesante, Víctor, y es precisamente lo que queremos, porque tener un poquito de esa información y poder darle estos primeros auxilios puede salvar la vida de una persona. Exacto. Eso es muy interesante. Entonces, sí, no, lo que digo es muchas veces, pues cuando aprendemos primeros auxilios físicos, ¿no? Y si somos padres, tenemos un niño pues que se hace una herida, pues sabemos cómo tratar la herida, ¿no? Sabemos poner una tirita, un band-aid, sabemos desinfectar y sabemos cuándo tenemos que ir al doctor, ¿no? Y no vamos a ir a urgencias pues algo que sea necesario. Pero muchos papás, mamás y otras personas cuando tienen al lado una persona que está sufriendo mentalmente, como nos asustamos, ¿no? Porque no sabemos qué hacer. Y realmente no la solución, pero los primeros auxilios realmente son fáciles. Muy interesantes. Es que vamos a hablar de eso en profundidad, de esos primeros auxilios. Me parece que el tema va a estar muy interesante, ¿no, padre? Estoy de acuerdo contigo y muchas gracias, doctor Víctor, porque ciertamente ese tema es un tema muy especial en nuestra comunidad hispana, en general, porque hay muchos tabús con respecto a las enfermedades mentales y se trata muchas veces a la enfermedad mental como algo espiritual solamente. Entonces ahí tienes a la mamá llevando al hijo o a la hija que le hagan solamente pues oración, que la oración sabemos que es sanadora, definitivamente Dios sana, pero se olvida esa parte científica de nuestro que se requiere para sanar nuestro cuerpo. Así que qué bueno que ha estado con nosotros y pues vamos a aprender de usted. Ya lo creo. Vamos a arrancar el programa. Esto fue solamente una introducción. Vamos a arrancar el programa ahora. Y bueno, pues para el día de hoy vamos a tener un clima bastante agradable, tenemos que decir. El día estará rondando entre no tan agradable, calientito, el clima entre los 101 y los 59, ahorita estamos a 62 grados, estaremos llegando también a máximas de 101, por ahí a eso de las 4 de la tarde, no necesitaremos chamarras el día de hoy. Lo mismo para este fin de semana que se aproxima, se pone calientito, estamos ya acercándonos, ya se siente el calor del verano y pues bueno, qué bueno que tenemos calor, también hay que agradecerlo.
Le cuento lo que pasa en las carreteras, siendo las 7 de la mañana con 12 minutos, hoy 10 de julio 2025. Si usted va hacia el área de Sacramento, va a encontrar algo de carga vehicular a la altura del Stockton Boulevard de la Mac Road con lentitud, y después avanza hasta que usted va a llegar ya a la parte de la 12 Avenida para elegir hacia el 50, con bastante carga vehicular esta mañana para tomar la rampa hacia el 50, ya sea para el área de Ruino o para el área del centro. Después, las demás vías prácticamente sin mayor problema llegando hacia el centro de Sacramento. Recuerde que hay muchas vías en construcción. Tome la precaución de salir un poquito antes de lo que normalmente sale. El Evangelio de hoy. Evangelio del libro de San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con esas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entran en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy tenemos este evangelio que es muy similar al evangelio que escuchamos el domingo pasado, solamente que el del domingo era de San Lucas y este viene de San Mateo. Jesús que llama a sus discípulos. En ese entonces, en este evangelio llama a los 12. En el evangelio del domingo escuchamos que llamó a los 72. Pero les da las mismas instrucciones: vayan, proclamen el reino de los cielos, digan que el reino de los cielos ya está cerca, vayan y lleven la paz a donde quiera que estén, cualquier casa donde entren, digan: la paz esté con ustedes, y también digan: el reino de los cielos está por llegar. El mismo mensaje que Jesucristo dio a los 72 discípulos es el que da hoy a los apóstoles, y es el que nos da a nosotros, de saber que el reino de los cielos está por llegar y que eso implica un cambio en mi actitud, un cambio en mi vida, como preparación. Hay que estar preparados para Dios que llega. Decía Santa Teresa de Calcuta: Dios llega a través de los pobres, a través de los necesitados, también a través de los enfermos. Así es como Dios toca a nuestra puerta. Jesús toca la puerta. Obviamente sabemos que Jesús toca la puerta de una manera muy especial en los sacramentos de la Iglesia, en la Eucaristía, en la confesión, en los demás sacramentos. Ahí está Cristo presente, vivo, hablándonos, invitándonos a seguirle. Pero también Cristo se presenta a nuestras vidas a través de los necesitados, a través de los marginados, a través de los que no tienen nada. Entonces hoy no es necesario llevar ni monedas de oro, ni plata, ni cobre, ni llevar el morral, ni 2 túnicas. Es necesario llevar la fe que Cristo nos ha dado y decir a los que nos encontremos en el camino: la paz esté con ustedes, y la paz quedará con aquellos a quienes se la demos. Hoy
Muchas gracias, Padre Memo, por esta reflexión y pues esa también es parte de la introducción para pues meternos de lleno al tema. Estamos platicando con Víctor Pereira Sánchez, él también perteneciente a la Asociación de Ministros de Salud Mental Católicos. Y pues ya que estábamos haciendo esta introducción, creo que vale la pena empezar pues algo fuerte. Apenas el pasado 5 de julio se encontró al padre Mateo allá en Italia, que él se suicidó y fue fuertísimo para toda la comunidad y bueno, para todo el mundo, ¿no? El pensar en un sacerdote es algo que nosotros pues no lo tenemos en la mente porque siempre pensamos que están los sacerdotes pues como más elevados, pero son de carne y hueso, esa es la verdad. Y me llamó mucho la atención por lo que estábamos platicando antes de empezar, Víctor, que nos decías precisamente de que estos primeros auxilios a veces pueden salvar la vida de alguien. Una de las feligresas que estaba cercana a él dijo que había platicado hace un poquito antes con el padre Mateo y que le dijo el padre, hablando sobre la muerte de otra persona, nadie sabe el infierno que uno tiene dentro para llegar a un gesto extremo. Y pues esto es muy cierto. ¿Cómo puede ser la diferencia una persona que está junto a otra, ¿no? Que podría detectar que algo está pasando y que una persona está sufriendo a este grado, ¿no? Sí, muchas gracias por traer este tema. Y o sea, lo primero es que efectivamente que hay que hablar. Estas son tragedias, pero hay que hablarlas. No se pueden ocultar, no las podemos esconder debajo de la alfombra, porque eso no ayuda. Lo segundo, por supuesto, yo he estado siguiendo este caso muy triste y no es el primero, no será el último, por desgracia. Primero también yo le digo a la gente, oren por su alma, oren por él como cristianos, como católicos, unidos por la comunión de los santos. Lo más importante es que oremos los unos por los otros y que dejemos que sea Dios el que juzgue y el que haga. Muchas de estas personas que fallecen por suicidio, y esto es otra cosa que yo digo también, digan morir por suicidio, fallecer por suicidio en vez de pues cometer suicidio o suicidarse, quitarse la vida, no es simplemente pues un eufemismo, sino que refleja que morir por suicidio es realmente morir de una enfermedad, la enfermedad mental grave, pues diversos tipos de enfermedad mental pueden llevar al suicidio, y en la mayoría de los casos pues se sabe que ha habido una enfermedad, que no es que una persona sea como una obra de Shakespeare, ¿no? Que diga ser o no ser y que fríamente diga, pues me voy a quitar la vida y sé que está mal, pero lo voy a hacer, no, sino que las personas que fallecen por suicidio, por lo que sabemos, al menos si no es todo, la gran mayoría de los casos, están sufriendo muchísimo y su juicio está anulado por la angustia. Entonces es lo primero, orar y dejar que sea Dios el que en su misericordia se haga cargo. Lo segundo es, si muchas veces estos sucesos llegan ya demasiado tarde, y muchas veces a la gente, cuando se le pregunta, dice, pues yo sí que había notado algo, ¿no? Sí que se notaban algunas cosas, pero es demasiado tarde. Entonces esto es una llamada para todo el mundo, para estar más atentos, para cuidar los unos a los otros, y especialmente cuidar a los padres, porque, bueno, el padre Memo podrá decirlo, pero ser sacerdote pues no viene con un kit espiritual que te protege de todo, ¿no? Un sacerdote se puede romper la pierna y puede también sufrir enfermedad mental, incluso pues aunque tenga pues gracias más especiales en el cielo a la vez también, pero es un trabajo muy muy estresante, o sea, pues una parte, porque es un trabajo de servicio directo a las personas, pues se sabe que por ejemplo los médicos, personas que hacen pues primeros auxilios, personas que trabajan en desastres y sacerdotes, o sea, estas profesiones son de alto riesgo y bueno, pues un sacerdote pues que muchas veces pues que vive solo, que no tiene una esposa, no tiene una familia, pues puede tener otras personas, pero muchas veces pues los dejamos solos, no
no les preguntamos qué tal están. Y ellos, pues, cuando la iglesia se cierra, muchas veces, pues, ellos están ahí bueno, y no nos preocupamos por ellos. Por tanto, es muy importante, ¿no? Que estemos todos pendientes, que reconozcamos síntomas y que preguntemos cómo estás, que demos seguimiento, ¿no? Cuando vemos que una persona puede estar sufriendo. Y a veces, pues, las personas que están sufriendo por dentro, que tienen ese infierno, por así decirlo, por dentro, a veces están muy cerradas, no lo quieren decir, pues porque a lo mejor pues tienen vergüenza, o a lo mejor eso pasa con médicos, y yo creo que también pasa con sacerdotes, pues pasa con policías, con otras personas, que es que no quieren decirlo también pues porque tienen miedo que les van a juzgar, tienen miedo que a lo mejor van a perder su trabajo, ¿no? Y ellos les gusta su trabajo y van a decir, ay, pues yo si soy sacerdote y digo que tengo pensamientos de suicidio, que estoy deprimida, a lo mejor pues me van a retirar, ¿no? Me van a llevar a otro sitio. Pero es importante que lo hablemos, que preguntemos, y que bueno, que incluso si vemos que una persona parece que está a riesgo y no quiere decirlo, pues que pidamos ayuda, que a lo mejor pues hablemos con el obispo, por lo menos pues para que se pueda hacer algo, para que uno pueda estar atento. Padre. Muy cierto. Muchas gracias, Víctor, por lo que has dicho. Ciertamente, nuestro Señor da una gracia a los sacerdotes de poder vivir la vida que vamos llevando como la vivimos, ¿no? Sin una esposa, sin hijos, está la gracia, tenemos la gracia de Dios que se da fuertemente en la oración y a través también de la comunidad que nos acompaña en las parroquias. Pero es también cierto lo que tú dices, Víctor, se cierran las puertas de la iglesia y uno se queda con sus propios, le voy a poner la palabra demonios, ¿no? Con su propio pequeño infierno que todos vamos cargando. Y dificultades y cosas. Y muchas veces las personas me han preguntado, padre, ¿qué te pasa? ¿Te noto más distraído? ¿Te noto más cansado? Pero claro, es difícil también poder compartir con las personas. No, pues fíjate que tengo esta crisis, o estoy en esta situación de depresión, o tengo esto. Porque no se puede con todo mundo. Y además no está el tiempo, no se prestan las condiciones adecuadas. Pero en mi caso yo me he sentido muy agradecido con las personas que se han acercado a mí a preguntarme que cómo estoy, que cómo está mi día, que qué necesito. Entonces para mí esto es algo muy bonito y muy importante de mi comunidad aquí en Vacaville, que se nota que se preocupan por mí y que de alguna forma me van echando como un ojo, decimos aquí en México, me echan un ojo, o sea, me van cuidando, se van preocupando por mí. Pero no es la realidad de muchos otros sacerdotes. Muchos otros a lo mejor viven más aislados y tienen menos posibilidades de tener una comunidad que se preocupe por ellos. Me pongo a pensar en mis hermanos sacerdotes que están en las montañas, que están en lugares más alejados de la diócesis, donde hay una comunidad a lo mejor más dispersa, donde las personas no se conocen tan bien. No lo sé. Entonces, gracias por ayudarnos a darnos cuenta de las necesidades que todos tenemos como familia de Dios y también como sacerdotes. Gracias, Padre, por compartir también esto desde su propia vivencia. Me gustó, Víctor, también que al principio mencionaste algo de primeros auxilios psicológicos. Este es un término que yo no había escuchado. Escuchamos el término de primeros auxilios en el ámbito pues médico, ¿no? Una quemadura, cómo reaccionar ante cualquier cuestión de estas emergencias. Pero ¿cuáles serían estos primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo podemos identificar, o cómo nosotros también a lo mejor como padres de familia, también como pueblo de Dios, para acercarnos a un sacerdote? Ya vimos pues lo importante y lo significativo que es que el pueblo también se acerque al sacerdote y que le pregunte este tipo de cosas que ya nos compartía el Padre Memo. Sí, muchas gracias. Pues estos primeros auxilios psicológicos, hay muchas formas. Desde luego, quizá el gold estándar, ¿no? Como decimos en América, el estándar ideal es hay una formación específica y oficial, se llaman primeros auxilios
de salud mental, Mental Health First Aid, y hay una asociación que acredita, ¿no? Y que se pueden hacer cursos, pues para uno ser formado en hacerlo o también para uno entrenar a otras personas. Entonces hay recursos y, bueno, entrenarse como entrenador es más caro, pero entrenarse pues para ser un auxiliador o algo, por así decirlo, no es. Hay muchos sitios que lo hacen gratis y tenemos personas en la Asociación de Católicos Ministros y alrededor que hacen cursos. Pero básicamente son cosas, realmente son de sentido común, pero como también se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces hay que actuamos, que la intuición lo que nos lleva es hacer cosas que no son correctas. Pero básicamente es cómo saber, primero, reconocer signos de alarma, banderas rojas, ¿no? Que dicen también aquí en América, y segundo, cómo aproximarse, también cómo descalar una crisis. Pues por poner un ejemplo, ¿no? Pues si vemos a una persona en la parroquia, pues que después vemos que está llorando, ¿no? Y a lo mejor después de misa nos acercamos, bueno, ¿qué pasa? Y dicen, pues mira, es que mi mamá pues ha tenido un accidente y está en cuidados intensivos y se va a morir. Y entonces, pues por ejemplo, ¿qué se puede hacer ahí? ¿O qué se puede hacer bien? ¿Qué se puede hacer mal? Pues una cosa que no ayuda, ¿no? Pero que sale muy instintiva, es decir, bueno, no te preocupes porque Dios la va a curar y todo va a ir bien. Bueno, eso es, no sabes. O sea, eso no ayuda porque, o sea, es esperanza, pero no ayuda porque a lo mejor el plan de Dios no es ese. O sea, sabemos que efectivamente Dios la va a cuidar de una manera o de otra, pero a lo mejor el plan de Dios es que se vaya, ¿no? Llevarla con él. Y entonces decir cosas que pueden ser bonitas de oír, pero que no son reales o que no son necesariamente como va a ser, pues eso no ayuda. O por ejemplo decir, pues mira, sí, a mi mamá le pasó lo mismo el año pasado, se murió y fue triste, pero bueno, yo ya pues me recuperé y ya pues hago mi vida normal. Eso lo hacemos mucho instintivamente, es hablar de nosotros mismos o hablar de nuestra experiencia, ¿no? Pero eso también no está bien, pues porque la experiencia de cada uno es diferente y también pues porque ahora en ese momento lo importante es la experiencia de esa persona, el sufrimiento de esa persona, no es nuestro propio sufrimiento. Es como cambiarle de tema y es como invalidar, ¿no? su sufrimiento. O también pues cosas que se hacen que no están bien, pero se hacen mucho, es como dar eslóganes, ¿no? Yo escuché una vez una formación relacionada con este tema, ¿no? En inglés, es decir, si tu frase, ¿no? Si lo que vas a decir es como lo que uno pondría en un bumper sticker, ¿no? Una pegatina en el carro, ¿no? Que es como, ánimo, sé fuerte, ¿no? Estas cosas pues no ayudan, ¿no? Pueden sonar bien, pero dices, no, ánimo, no yo. O, por ejemplo, una cosa mal que se hace, pues invalidar los sentimientos, es decir, pero no tienes que estar triste, pues porque tienes que confiar en Dios. No, pues Dios a veces permite o quiere que tú estés triste, ¿no? Porque estar triste en ciertos momentos es adecuado y es parte de nuestra experiencia como humanos. Jesús estuvo triste, en varios momentos lo vemos en el Evangelio. Entonces son cosas que se hacen mal. Cosas que se pueden hacer bien es, primero, pues, por ejemplo, preguntas abiertas, que llamamos, que es en vez de preguntas de sí o no, es decir, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿No? Si uno dice, mira, es que estoy muy preocupado por esto, decir, ¿qué es lo que te preocupa? ¿O a qué tienes miedo? ¿No? Para este tipo de preguntas invitan a la persona a que hable más abiertamente y no le estás dando el marco cerrado de lo que tienen que contestar, ¿no? Sino que esta persona tiene más oportunidad de abrirse y de decirte a lo mejor cosas que tú no esperabas que te dijeran. O sea, preguntas abiertas, acompañamiento. A veces es decir, mira, yo no tengo la respuesta de esto. Una persona que está en duelo, ¿no? Pues mira, yo como tú pues confío en Dios, pero sé que esto es triste y en este momento yo mejor no decir nada, pero yo estoy aquí, te voy a acompañar. Si quieres que te diga algo, te lo digo. Si prefieres que simplemente que esté contigo, que llore contigo, lo voy a hacer. Y otras cosas buenas que se pueden hacer, que se insiste mucho, es acompañamiento práctico o ayuda práctica. Muchas veces una persona que está en crisis, lo que necesitan en ese momento no son consejos, sino necesita ayuda. Decir, mira, pues
Si tu mamá está en la UCI, oye, necesitas ayuda, pues para que, si quieres, pues mira, podemos ir a tu casa, podemos hacerte la comida, si tienes algo, si tienes basura, si tienes algo que limpiarlo, no te preocupes para que tú estés centrado. Si tienes hijos pequeños, no te preocupes, los podemos llevar a mi casa o los podemos llevar al parque para que tú estés centrado. O sea, ayuda práctica es súper importante. Y finalmente, pues también eso, saber reconocer cuáles son esos síntomas comunes, síntomas de alarma y también qué recursos, esto es importante, ¿no? Para los primeros auxilios psicológicos, qué recursos están a mano, ¿no? Pues si una persona, pues si hace falta ir a urgencias, pues dónde se puede ir, si conoce recursos de psicólogos o terapeutas o psiquiatras, sobre todo si son católicos y entienden, pues dónde poder referir. Todas estas cosas son cosas buenas que se pueden hacer. Es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer como comunidad eclesial, porque todas esas las podemos hacer, o sea, acompañar, estar ahí, estar al pendiente, porque es muy feo cuando faltas varias semanas en la iglesia y nadie se da cuenta, ¿no? Sí. Sí, o sea, y al mismo tiempo también vemos cómo cada vez esto es algo que se vuelve común, especialmente pues en esta sociedad del miedo donde vivimos, y también como dice el padre, incluso en las parroquias donde hay mucha gente, llega un momento en el que pues te pierdes entre tanta gente y ya no sabes quién sí está, quién está, pero está mal. Este tipo de situaciones, incluso también para nosotros, ¿verdad? Aquí se cierran las puertas del santuario y los padres y los seminaristas nos metemos y ya a nuestro propio mundo también de soledad un poquito, ¿por qué no decir? También de enseñarnos a estar con nosotros mismos, pero qué importante pues es que también consideremos esto de ser comunidad y también primeros auxilios para nosotros mismos, que creo que también pues existe, ¿no? Es que de alguna manera, ahorita vamos a entrar también a eso, porque uno puede buscar a las personas. También cuando uno está viendo que estás mal, pues entonces buscas a ciertas personas que te dan algo de tranquilidad y que todos deberíamos de tener este tipo de personas a nuestro alrededor, una hermana, un amigo, una persona con la que uno se sienta bien. Pero, bueno, quería comentar ahorita que tú comentaste todas estas cosas, cómo la iglesia es tan importante y en la página de los ministros de salud mental católicos hay algunas, se llama Learning esta parte, aprendiendo, y ahí hay varios recursos, incluso lo que es el curso de salud, de los primeros auxilios de salud mental. Y hay otro que me gusta mucho y que es el que estoy tomando yo y que le quiero recomendar a las personas que lo puedan hacer, porque es el Sanctuary. Tú sabes de ese también, ¿verdad, Víctor? Sí, hay muchos recursos y en nuestra página web de la Asociación de Ministros ahí por una parte se recomiendan recursos externos como el Sanctuary, como el Mental Health First Aid, pero tenemos también Learning Center, se llama, que tiene muchos cursos que hemos desarrollado nosotros en la asociación. Algunos de estos cursos están ya en español, o sea que pueden buscarlos. Y todos estos cursos, o sea, los que ofrecemos nosotros y el Sanctuary, no el Mental Health First Aid, pero son todos gratuitos. Así que recomiendo, o sea, aprender es gratis. Muy padre. El santuario lo puede hacer uno con la parroquia, o sea, con los grupos parroquiales. Está en la página catholicmhm.org, catholicmhm.org. Yo solo voy a poner en nuestra página de Facebook porque sí vale mucho la pena. Y entonces tenemos 3 cosas que ya nos dijo Víctor, que son cosas que sí podemos hacer. Acompañar es una de ellas. Tener una acción concreta de ayuda, de apoyo. ¿Y cuál era la otra? Yo creo que dije también, bueno, referir y también preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas. Esto es importante y creo que todos podemos hacerlas, ¿no, padre? De alguna manera, todos tendríamos capacidad de acompañar hacia alguien. Sí, yo sigo pensando y se me hace muy interesante lo que dice Víctor y lo que dices tú, Lorena, de esas páginas para detectar los síntomas o signos que hay en las personas que están desarrollando problemas mentales, sobre todo en el área de suicidio, porque
porque muchas veces pasa esto, que cuando la persona se suicida, los que están alrededor de él o de ella dicen, nunca nos dimos cuenta, o sea, es como, sí veíamos, pero no veíamos, o sea, no sabemos cómo actuar. O ahora que está tan desgraciadamente tan común los números en mi ignorancia, Víctor, pero yo lo veo con mis ojos y un poquito que he leído por ahí, el aumento un aumento tan grande de problemas mentales, de esquizofrenia, paranoia, de depresión, de ansiedad. Eh, es súper común ahora en las familias, en los jóvenes de una manera muy especial. Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de cuando mi hijo, mi hija está teniendo ya esas manifestaciones de esquizofrenia, de paranoia, de ansiedad, de depresión? ¿Cómo poderlo detectar a tiempo? Porque ese es el problema. Cuando tenemos un problema mental, lo digo por experiencia propia, mm, nos da vergüenza pedir ayuda. Nos da vergüenza, nos da pena. Simplemente o no sabemos qué hacer, a dónde pedir. Y si sabemos a dónde pedir, no lo hacemos por lo mismo de la vergüenza que va a decir las personas. Soy el sacerdote, tienen de mí un concepto tal y ahora se van a defraudar de mí, van a perder la fe en Dios. O sea, todo ese tipo de consideraciones entran en la cabeza. Por eso los que estamos alrededor de personas que están ya sufriendo de un problema mental, a mí como sacerdote y como ministro uno de los ministros de la diócesis, me interesa saber cómo detectar cuando una persona está teniendo pues estas manifestaciones. Por ahí va mi aportación y la respuesta a lo que tengo para Lorena. Y estos recursos ayudan mucho, por supuesto, y eso hay que enfatizarlo. O sea, estos recursos son para hacer un ministerio, ¿no? Y para hacer un acompañamiento, no son para diagnosticar. O sea, no vamos a entrenar, no se busca entrenar a nadie en ser un especialista. Si una persona se quiere formar, ahí también estamos, por ejemplo, yo en la Universidad de Columbia tenemos un programa que está creciendo para entrenar a personas que no son psiquiatras o no son especialistas, pero que pueden ser entrenadas para hacer un screening, ¿no? Un cribado y también para hacer algunas terapias. Pero esto normalmente no es lo que buscamos. En las personas de la Iglesia es por lo menos que sepan, es decir, aquí pasa algo y sepan dónde enviar. Y esto es también importante, y esto lo insisto, y es que no es una dicotomía, no es decir, pues una persona o esto es espiritual o esto es mental, ¿no? Sino somos personas, tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos mente, somos todo un uno, y muchas veces pues se puede hacer o se debe hacer una aproximación conjunta. Y, por ejemplo, pues aquí en la parroquia de Santa Elizabeth hemos empezado también este Ministerio de Salud Mental aquí en Nueva York, y también tenemos una colaboración pues con mi equipo en la Universidad de Columbia y con colegas en organizaciones de la comunidad sin ánimo de lucro para dar terapias gratuitas. Es decir, no es una cosa u otra. O sea, muchas veces a la vez, y yo recomiendo muchas veces a muchas personas, ten la dirección espiritual con el padre, también esa guía espiritual, pero también ve a la terapia, o sea, las dos cosas. O si quieres, puedes venir a la misa de sanación, puedes pedir pues una liberación, lo que quieras, pero a la vez el tratamiento. O sea, mejor si es en sinergia. Es integral. Pero de todas maneras, sí hay algunas cosas que podríamos pensar que son como luces amarillas o ámbar o rojas para que nosotros podamos detectar que algo está pasando con alguien a nuestro alrededor. ¿Hay algo que nosotros podamos saber y debamos hacer cuando estamos viendo que alguien... Porque a veces pensamos que el depresivo pues está triste. Entonces, como está triste, entonces... Pero no siempre es ese punto, ¿no? ¿Hay algo más que debemos de revisar, Víctor? Exacto. O sea, no voy a dar una lista comprensiva, pero por ejemplo, la tristeza, o sea, la depresión, que es muy común, ¿no? Es más común. Se puede manifestar como tristeza, pero a veces esa tristeza no está, como dices, no está abierta, no está expresada. Pero hay otras manifestaciones, pues menor actividad, menor capacidad para disfrutar, ¿no? A lo mejor una persona, o a veces una persona en vez de tristeza, sobre todo las personas jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes o niños, lo manifiestan como irritabilidad. Pues imaginen una persona
el padre o una persona de la parroquia, imagina que la ves y dices, esta persona como está últimamente más, dicen aquí, más cranky, ¿no? Está más irritable, no sé qué mosca le ha picado, ¿no? Pero en vez de enojarnos con esa persona, lo primero que tenemos que pensar es, oye, a lo mejor, si es un día, pues a lo mejor que ha tenido un mal día, ¿no? Pero si vemos oye, que tiene ya varios días, ¿no? Que esta persona las contestaciones que hace, ¿no? Que parece que está enojado, que parece que está irritable, pues eso es habría que preguntar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Irritabilidad, pues una persona que le vemos más cansada, que parece que no está durmiendo bien, o que no tiene apetito, pues esto es otra señal también de alarma. Eh, que no disfruta, ¿no? Si le vemos pues una persona que a lo mejor pues que deja de hacer cosas, deja de ir con amigos o deja de reunirse con personas, deja de hacer actividades que antes le parecían, le gustaban, es otra manera. En cuanto al suicidio, por supuesto, no, digo, hay colegas en psiquiatría, en salud mental, científicos que llevan muchos años, muchas décadas tratando de encontrar cuáles son los predictores y todavía pues no, hay cosas que se saben, pero incluso con muchas cosas que sabemos, los expertos dicen, pues sigue habiendo una gran cantidad de suicidios que incluso la persona, si le preguntas, no te dice que está suicida o que ni siquiera que tiene pensamientos y luego la semana siguiente pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea, no tenemos la clave mágica, pero por supuesto podemos ver si hay síntomas de depresión o como los que hemos nombrado, o si una persona pues que hace comentarios negativos o habla mucho pues de la muerte. El otro problema así más también muy, muy frecuente es la ansiedad, trastornos de ansiedad. Y se puede manifestar como preocupación excesiva, pero también como una persona que está muy inquieta, ¿no? Que está como muy, que en inglés le dicen fidgety, ¿no? Que está ahí como, pero que vemos que es más de lo usual, ¿no? Para esa persona. Persona que también, por ejemplo, procrastina, ¿no? Pues una persona que retrasa cosas, ¿no? Más de lo que solía hacer. Muchas veces no es pereza, es ansiedad, ¿no? Es perfeccionismo. Pero bueno, una cosa muy fácil, muy básica es estar atentos y ver pues, si falta alguien, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestra parroquia, ¿no? A veces, pues si ves una persona que siempre va a la parroquia y de repente un día no va, ¿no? Entonces, pero yo como ya conozco, ¿no? Pues yo le llamo y antes de misa, oye, ¿qué pasó? Y pues a veces te dice, pues mira, es que tengo una discapacidad, ¿no? Y nadie me ha venido a buscar hoy para ir a la iglesia. Pues no te preocupes, yo te voy a buscar, ¿no? Pero estas cosas tenemos que estar atentos, ¿no? Pues si vemos que una persona está faltando, ¿no? Pues hay que ver qué pasa. Víctor, en este sentido también, ¿hay alguna manera de identificar este tipo de síntomas o más bien de autoidentificar estos síntomas que nosotros decimos, tú dijiste hace un momento que para esta persona que padece depresión a veces se nubla un poquito la conciencia, la toma de decisiones, pero ¿cuál sería este momento en el que también nosotros podemos identificar que estamos entrando, por decir así, a un momento de tristeza, de depresión y qué podemos hacer? Pues las primeras puertas de un problema así. Sí, puede haber diversas manifestaciones, pero por ejemplo, pues yo creo que la irritabilidad es algo que es muy, muy frecuente y como una señal de alarma, ¿no? Y a veces uno se puede dar cuenta, ¿no? Al principio, es decir, oye, pues estás en la familia, oye, esta contestación que le di a mi mujer o a mi hijo, yo creo que no estuvo bien, ¿eh? Pero en vez de culparte y decir, ay, pues soy mala persona, decir, oye, me está pasando más, a lo mejor está pasando y no estoy durmiendo bien, o a lo mejor realmente no me encuentro bien, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es uno, o no estoy durmiendo bien, ¿no? Esto es algo que uno se puede más o menos dar cuenta, ¿no? Lo que pasa es que necesita tener buenos hábitos, ¿no? Si uno no duerme bien, pues porque está con el teléfono, porque está viendo Netflix a la 1 de la mañana, pues no, pero si uno normalmente tiene un buen hábito de dormir y se da cuenta, pues mira, es que me estoy levantando, cada vez me encuentro muy cansado, esto es algo que tengo que verlo, ¿no? Si estoy más cansado de lo habitual, si veo que tengo menos apetito de lo habitual,
Entonces sí, estas son cosas que poco a poco uno puede intentar notar, y a lo mejor pues, si uno pues se tiene una persona de confianza que le conoce, que le ve todos los días, pues su esposa, su esposo, o yo que sea, alguien, un buen amigo, uno es bueno que le pregunte, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Me has notado algo raro? Porque a veces las personas no te dicen nada, ¿no? Pues por respeto, o sea, por falso respeto, por más bien, por miedo, por vergüenza, pero uno le puede preguntar, necesita a veces un reality check, ¿no? Que es una persona que le diga, oye, pero lo puedes preguntar, oye, ¿tú me notas algo raro? Y eso es bueno. O sea, a mí muchas veces pues me pasa más que cuando no me encuentro bien, estoy pasando por estrés o lo que sea, me pasa más que me lo dicen otras personas. Entonces eso es una cosa buena, preventiva, es tener a alguien de confianza que te pueda decir las cosas. Y a veces pues me ha sido mi mujer, o antes pues, de casarme pues alguna persona, un mentor, alguien me pregunta, pero tú estás bien, pero realmente te pasa algo. Y a veces al principio le dices, no, porque somos defensivos, y decir, no, yo estoy bien, o uno se enoja, no, ¿por qué me preguntas? Pero uno, después de varias, sobre todo, pues si tiene un amigo, una persona leal que va a estar insistiéndole, pues realmente dice, oye, pues sí, realmente sí que me pasa algo. Ya, muy importante. Quisiera darle la oportunidad también a toda nuestra audiencia de que tengamos todos el teléfono. El 988 es el teléfono nacional para llamar y pedir ayuda y prevenir el suicidio. Cuando usted lo marca, no solamente lo puede marcar la persona que siente que está teniendo estos pensamientos, pero también alguien que está junto a una persona que tiene pensamientos suicidas, y puedes preguntarle con toda claridad, ¿estás pensando en suicidarte o has pensado en suicidarte? Hacer la pregunta ayuda muchísimo a que una persona que realmente lo está pensando pues pueda abrirse y que tú te quedes junto a la persona. Marques al 988 y te van dando una serie de guías para poder manejar la situación. Incluso ya lo habíamos platicado antes, tienen una conexión con las diferentes entidades locales y puede presentarse una persona en el momento para poder ayudar a esta prevención del suicidio. El teléfono, nuevamente le repito, es el 988. ¿Algún otro recurso que podamos dar antes de despedirnos, Víctor? Yo creo que ese es el principal. Si ven en un momento pues una situación de crisis, bueno, normalmente decimos, ¿no? Pues muchas veces las crisis suicidas, ¿no? Van escalando poco a poco y llega un momento como que es un momento de crisis máxima, pero si se supera ese momento, ¿no? Y si esa persona sobrevive ese momento, entonces luego la crisis disminuye. O sea, no es que a veces una persona cuando está ahí como con angustia suicida piensa que eso es el final, ¿no? Y que no hay remedio y que se va a encontrar siempre así. Pero como pasa también con crisis de ansiedad, con otras crisis, las crisis se desinflan, ¿no? No significa que todo ya se resuelva, pero se desinflan y las personas después de la crisis al menos pueden ver las cosas con más claridad. Entonces nosotros recomendamos, ¿no? Muchas veces pues hay una aproximación que se dice es safety planning, que dice, pues primero es pensar cosas que, cuando la crisis no es muy grande, cosas que uno puede hacer para distraerse, ¿no? Pues ir al parque, ir a sitios donde haya personas, obviamente. No te vayas al acantilado tú solo a pasear porque pueden pasar cosas. Sí, claro. Pero distraerte. Lo segundo es también pensar en personas, ¿no? Con las que puedes distraerte. No necesariamente que les vayas a decir, oye, estoy pensando en suicidio. Pero a lo mejor pues para distraerte, para que te cuenten chistes, para tomarte algo. Y luego si la cosa escala, pues personas de confianza máxima en las que tú le puedes decir, mira, realmente llevo 2 horas que estoy pensando en suicidarme y que esas personas puedan venir, puedan hacer algo. Y luego pues tener un plan, pues a lo mejor llamar, o si tienes cerca la emergencia, pues ir. Pero es bueno pues una persona que tenga estos pensamientos, que sepa que hay muchísimas barreras, por así decirlo, que se puede poner para evitarlo. Muchísimas gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? ¿Algún otro comentario? No por ahora, pero muchísimas gracias, Víctor. Qué pena que estás tan lejos de Sacramento,
quisiéramos poderte tener por acá. ¿Tienes a personas a quienes referirnos aquí en el área de Sacramento? Tendría que verlo, yo creo que en Sacramento mismamente no, tendría que ver si en el área de San Francisco, pero lo puedo mirar. De todas maneras, yo estoy colocando ahorita en nuestra página de Facebook tanto los recursos que en California para prevenir el suicidio, que es todo un libro, le quiero decir, un libro muy sencillo para que cualquiera lo lea en español, y donde vienen los números telefónicos y todas estas cosas que hemos estado platicando, o sea, cuáles son las alarmas, qué podemos hacer, cuál es la primera forma de actuar. Y también estoy colocando esta página web de los ministros de salud mental católicos para capacitar y aprender más sobre la salud mental. Se lo estoy poniendo en las dos cosas juntas ahí en nuestra página de Facebook. Y recordar que el teléfono de crisis es el 988, así de fácil. Es para llamar y en una situación de crisis le pueden ayudar. Ya sea que usted llame por alguien más o que usted llame por usted mismo. 988 para llamar en crisis y prevención del suicidio. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Algo más que quisiéramos comentar, Ale? Pues agradecer también, Víctor, tu presencia. Yo creo que a todos nos ilumina un poco para saber cómo poder trabajar este Ministerio de la Salud Mental, en lo que aquí estamos dando primeros pasos en nuestra diócesis, pero ahí vamos, y yo creo que se van a lograr cosas muy muy buenas de todo esto. Entonces, gracias por tu granote de arena, no es granito. Víctor, esperamos tenerte próximamente, porque nos quedaron muchas cosas en la charola. Queríamos platicar algunas condiciones también infantiles y cómo podemos actuar como papás, así de que nos vamos a ver en una próxima reunión otra vez para poder seguir platicando estas cosas. ¿Qué te parece, Víctor? Encantado. Si la gente quisiera buscarte, ¿hay alguna forma de encontrarte y contactarte por redes sociales, WhatsApp, algo? Estoy en X, en Twitter, Víctor P. Sánchez. Me pueden buscar ahí, pues comparto información, comparto a veces artículos, y a través de la Asociación de Ministerios Católicos preferimos, pues para este tipo de cuestiones tengo un perfil ahí, me pueden buscar información y hay un email. Preferimos pues que contacten con la asociación, pues si quieren hablar conmigo, si quieren entrevistarme o... Ahí está, muy